Desde la emblemática Casa Paquita, aquí en la Colonia Guerrero, en la Ciudad de México, tengo el honor y el placer estar con la mera, mera leyenda, Paquita, la del barrio para el gordo y la flaca. Paquita, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Te veo súper bien, has estado sonriendo, has estado bromeando con el equipo. ¿Cómo te has sentido estos últimos días? Pues bien, este trabajo es el que nos da la facilidad de tratar a mucha gente, de ser nosotros, como le decía a mi nieta hace rato. Necesito que quieras mucho a la gente, que te quieras tú y que respetes todo. Qué, Y esto nos da. qué importante lección, quererse mucho a uno, querer mucho a los demás, a tu público que está siempre contigo y, y siempre ha sido un libro abierto, pero ¿habrá algo de Paquita que no sabemos? Pues lo que hay son puras canciones que son vivencias. Yo digo que son vivencias de muchos de nosotros, de la mayoría, de la mayor parte. Y entonces, pues por eso se han hecho famosas, porque nadie le canta al hombre, nadie. Y entonces pues, la mujer ha escuchado todo esto y como que se agarra de ahí, le dan a entender al marido lo que ella quisiera decir, ¿verdad? Eso es muy hermoso. Le has dado voz a tantas mujeres, especialmente en Latinoamérica, que tal vez antes no se atrevían a decir tantas cosas como nos enseñaste, querida Paquita. Yo que les enseñé. A mí, rata de dos patas, no se me había ocurrido. Échame la culpa. Yo tengo la culpa, el compositor es el que hace todo esto. Y yo nada más paso el correo. ¿No? Ay, Dios mío. Sí, Pero, no, qué bueno. pero ha sido una gran imagen para la mujer. Ahora está de moda ser, y gracias a Dios, muy empoderadas, decimos lo que queremos. Pero cuando tú lanzaste estas canciones, no era tan bien recibido por todo el público en general. No, sobre todo el hombre siempre me ha dicho que por qué les he hecho tanto. Mm. Y yo digo, pues no, es poquito nomás. Yo canto lo que me gusta, ¿verdad? Y ya, y depende cómo les haya ido a ellos, A cada quien le fue diferente en la a feria. cada quien, a cada uno. Y como dices, eso para luego, para lo que se merecen es poquito, ¿no? Así es. Pero yo creo que sí han tomado conciencia de los hombres, de mis canciones, y creo que la vida les ha sonreído mejor. Hay muchas famosas, muchas celebridades que se han inspirado en ti para cantarle al desamor o a ese hombre que le rompió el corazón. Por ejemplo, Shakira. ¿Qué consejo le das a Shakira? ¿Que siga cantando en contra de Piqué o que mejor ya cambie la página? No, es que ahí sí ya no opino porque cada quien, yo soy de las personas que lo que siento lo digo en mis canciones. Entonces, yo no sé cómo sean ellas, yo respeto a todo mundo y pues que canten lo que quieran, ¿verdad? Que canten lo que gusten. Sí, sí, Es una buena manera de sacar todo lo que uno piensa. así También es. sabemos, Paquita, que te hemos visto en el escenario, te hemos visto regresar a cantar con tu público y hay mujeres y hombres en el escenario con lágrimas en los ojos. ¿Qué significa para ti volver a encontrarte con ellos? Me da tristeza, pero dentro de eso me da gusto que el hombre pues tenga sentimientos, ¿verdad? Porque todos la regamos en este mundo, todos la regamos. Pero hay un momento que yo creo que el hombre se arrepiente o lo que sea. Y es bonito eso. ¿Dirías que ya perdonaste a la rata de dos patas? Así es. ¿Cuándo fue que decidiste tú cambiar la página? No, 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 no. Mi esposo, el que sigo amándolo a mi esposo. Llevé una vida pues, bien. Me recibió desde que llegué de aquí a México, me recibió con mis hijos y nos fuimos trabajando. Y creo que fuimos una pareja bien, pero pues ya él se fue, ya no está.
Entonces, pues ahora estoy sola, pero tengo que seguir trabajando. Así es. Sí. Y no paras, porque sabemos que este fin de semana, para celebrar el 5 de mayo con todos nuestros paisanos aquí en Estados Unidos, vas a ir a Los Ángeles. Así es. Así es, vamos a Los Ángeles el día 5 y pues allá los esperamos. ¿Se pone bueno en la pachanga? Claro. Oye, ¿y todavía te tomas tus tequilas para la pachanga? No, ahorita no. No, ahorita no. ¿Cómo te has sentido de salud? Qué te han dicho tus doctores? Te hemos visto bastante recuperada porque te hemos visto en el escenario. Pues ellos dicen que estoy bien, o sea, ya me hicieron análisis de todo y que estoy bien. Lo único que me faltan fuerzas en mis pies, se me adormecen y pues no me gusta. Claro. No me dejan ser yo. Pero espero en Dios que sí. ¿Cómo te describirías en tu mejor versión o la Paquita que más te emociona? A mí me fascina ver al público. Los aplausos esos que me dan, no, como tú dices, que las personas están llorando y eso para mí me llena, me satisface. Así es que, pues llevamos una vida bien. Claro que más triste que alegre, porque cada día estás más grande de edad y te vas dando cuenta que se acaba todo. Las gentes que están pegadas a ti no toman en cuenta a uno. ¿En qué sentido lo dices? Mejor me callo y mejor así me veo más bonita no hablando. No, al revés. Sí, no. Paquita no nos gusta calladita. Yo sí recomiendo a la juventud y a los grandes así más o menos a que vean por sus seres queridos, los más viejitos, hasta que Dios se los quite. Pero que esa persona no muera sola. Atiendan a sus seres queridos. Eso sí se los pediría a los chamacos, a las chamacas. Vean eso. Quieran mucho a sus padres. Es lo máximo. Aquí no hay amigos, no hay nada. Es la voluntad de Dios y los hijos. ¿Tú crees que tal vez es alguno de tus miedos el estar rodeada siempre por tanta gente y después que poco a poco se vayan yendo? Ya lo viví. Por eso me atrevo a dar este consejo. Es muy triste llegar a grande y que tu familia te esté atendiendo o tus amigos, más bien que la familia, y te traen así, como pelota. Así es que vean eso. Además, creo que no hay mayor placer que poder platicar con alguien que ha vivido tanto y que tiene los mejores consejos y al final la experiencia no viene de gratis. No viene gratis. Uno habla no por hablar, sino porque son experiencias que uno ha vivido. Así es que... ¿Te sientes sola? Sí, me siento sola. Sí, porque el estar en un escenario, el ser famoso, no es todo en la vida. Yo creo que más bien nos corresponde a los seres humanos querernos, platicarnos y así. Porque el ser famoso no es todo. Hay algunas personas que creen que la fama, la fortuna, el dinero, los seguidores son lo que más le llena. No, para mí no. Cada quien piensa como quiere o se siente como se siente. Pero no, yo voy viviendo la vida como Dios me la manda, nada más. Y tomando lo mejor de cada cosa. Así Sabes es. que cuentas con nosotros siempre. Gracias.
y siempre vamos a aplaudirte tus éxitos cada vez que estás en el escenario, cada canción nueva que sacas. Tu imagen es emblemática y legendaria, no solamente para México, sino para el mundo entero y especialmente para las mujeres. Y eso te lo agradecemos de corazón, porque si no fuera por ti, miren, ¿a cuántos aquí no le han dedicado la de Rata de Dos Patas? A todos. A todos. Así que una buena voz nos diste, Paquita. El Día de las Madres, cómo lo quisiera celebrar? Creo que voy a estar fuera de aquí. Sí, no tengo las fechas, pero voy a estar en Nuevo Laredo, Los Ángeles. Y sí, tengo varios. Tienes varios, ahí estaremos muy, muy al pendientes de todo. Pero si pudieras elegir el Día de las Madres ideal, ¿cuál sería? No, pues no elijo, no. Así es que yo me basto con que Dios me dé salud y es todo lo que le pido a la vida. Nada más. Así será, Paquita. Vamos a hacer ahora una dinámica rapidita antes de irnos y despedirnos de ti, porque a mí Raúl de Molina y Lili me mandaron con preguntas fuertes para divertir al público, para reírnos. Me tienes que decir lo primero que se te viene a la mente cuando escuches estas palabras, ¿ok? A ver, Venga, a ver. La primera es corridos tumbados, no, Peso Pluma, no, Vicente Fernández. sí, ¿Qué opinas de Karol G? nada. ¿Qué opinas de Raúl de Molina? Buen amigo, ¿Qué dices del show del Gordo y la Flaca? bueno, ¿Les mandas un beso grande y un abrazo hasta allá, hasta Miami? claro que sí. A ver, mándeselos. Ahí lo tienen, un beso grande. Gracias, Paquita, por abrirnos tu corazón, por mostrarte vulnerable y por obviamente darnos este tiempo en este lugar tan maravilloso. A toda la gente no se la puede perder el 5 de mayo en la Feria de Los Ángeles para celebrar este día tan especial para todos los mexicanos y escuchar su nuevo sencillo Libro Abierto. Y por supuesto, en México el 17 de mayo estará en el Auditorio Nacional. Si Dios quiere. ¿Algo más que nos quieras compartir, No, Paquita? pues saluda a todo el público y gracias por venir. ¿Cómo te gusta que la gente te recuerde? Con amor nada más. No les pido nada más y que mis canciones les sirvan para muchas cosas. Para hacer la vida más llevadera. Así es. Gracias, Paquita. Gracias.